Y ya tenemos aquí en el estudio al querido Rodrigo Martín, director del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata. Rodrigo, ¿cómo andamos? Che, arrancamos una nueva columna. Es la segunda columnita. Les digo a todos, pueden ir a buscar la primera columna de Rodrigo de la semana pasada a nuestras redes sociales. Nos buscan en YouTube como Radio Capital 91.3. Ahí van a encontrar, ponen Rodrigo Martín y van a encontrarla. Le dan a la suscripción, la campanita naranja y nos ayudan a crecer en la comunidad digital. Ahora sí, Rodrigo, ¿cómo andamos, che? Muy buenos días. Comenzamos septiembre. Arrancamos septiembre. Con todo. Sí, y bueno, quería contar una cosa. Bueno, el fin de semana el Papa Francisco hizo un video de la Gran 7 donde nos cuenta que la pobreza y la desigualdad se han convertido en parte del paisaje cotidiano. La posibilidad de un cambio real parece fumarse en cada ciclo político, dice. Así que una cosa espectacular para que hablemos todo este mes, y si te parece, ¿lo podemos ver? ¿Lo podemos escuchar? Dale, vamos a ponerlo, dale. Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Bueno, fuertísimo el mensaje del Papa. Total, viste, dice, tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza. Escuchar con el corazón el clamor de la tierra y el de las víctimas de las catástrofes. La verdad que tremendo el video, siempre el Papa con la claridad y la urgencia que caracterizan sus mensajes, nos recuerdan que la verdadera estabilidad no puede construirse sobre cimientos de desigualdad y de explotación. Y hoy arranca uno de los viajes más largos, 87 años, hacia Indonesia, hace una recorrida muy importante donde esto va a estar en parte de la agenda. A los 87 años arranca el viaje más largo de su periodo. No es poca cosa, ¿no? Para el argentino más importante de la historia, podríamos decir. Totalmente de acuerdo, en la energía que tiene, hace poquito tuve la suerte de verlo, y bueno, nada, es un motor. ¿Y el viaje por qué es el viaje? En realidad porque tenía pendiente varios viajes en agenda, tener los conocimientos de lo que es el pueblo, de los dolores del pueblo, tener su presencia en diferentes continentes, es sumamente importante. Después empieza el periodo de sinodalidad, el sínodo donde se van a tratar varias de estos temas, y bueno, cuál es la lectura que hace Vaticano sobre estas cosas. Y un mensaje muy fuerte también, bueno, esto, ¿no? El cuidado del medio ambiente, pero también la repercusión que tiene en las poblaciones más vulnerables o más vulneradas, también como dice acá siempre Verónica, ya no de nuestro país, sino del mundo, ¿no? Y el impacto que tiene en la inmigración. La inmigración es un fenómeno que también es... atraviesa todos los países tenemos fenómenos por lo menos aquí en la región, de migración, y muchas veces no entendemos por qué se dan estos fenómenos, ¿no?
Uno dice, bueno, es un tema de un país en particular que tiene un... pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cuáles son las razones que llevan a una persona, bueno, a obligarse al desarraigo, como veníamos hablando en oportunidades anteriores? Y también, ¿qué es lo que tienen que hacer los estados para evitar estas cuestiones, ¿no? Me parece que por ahí tenemos que empezar a charlar. Totalmente de acuerdo. Te doy un dato. El año pasado 30 millones de personas tuvieron que emigrar por catástrofes, ¿sí?, en el mundo. Y se espera que eso se multiplique por 5 en el 2050. O sea que no solamente no estamos dando solución, sino que no estamos tratando ni siquiera de atajar el problema. Eso como humanidad. Después, el porqué de eso, bueno, lo podemos plantear desde muchos lugares. Siempre muy desigual por el lado nuestro, de lo que es Latinoamérica, de algunas de economías del mundo que fueron por mucho tiempo consideradas como en desarrollo o en subdesarrollo, pero altamente condicionadas por cuestiones de desarrollo de ser ciertos centros, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podemos pensar, como que debería haber algún criterio devolutivo hacia toda esta economía que tanto hicieron por aporte de desarrollo de otros centros. O sea, no somos tan culpables por sufrir estas consecuencias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después está lo propio, ¿no? Nosotros como sociedades, cómo nos organizamos para, dentro de los modelos que tenemos, ir lidiando con todo lo que tenga que ver con ambiental, sostenibilidad ambiental, y principalmente para no tener los niveles de desigualdades que tenemos, ¿sí? Cosa que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y eso, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Para que no quede abstracto en lo que venimos diciendo, ¿cómo se aborda? ¿Desde dónde se puede abordar eso? Principalmente, y eso otro de los temas que tenemos que hablar en este septiembre, es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley marco, la ley base, donde se ordenan todas las políticas públicas, es la materialización financiera de todas las políticas públicas que se van a hacer en un año. Entonces, la profundidad con la que se trate esa ley es sumamente importante, la altura con la que se trate esa ley, lo que cada uno de los diputados, los que interactúen con esa ley, aporten de claridad, de inteligencia, a todos los que aporten realmente ayuda a resolver los problemas de desigualdad. Ahora, todo lo que no se trabaje en eso, todo lo que se trate como un título, todo lo que se trate como no quiero decir un término que después me vaya a arrepentir, pero ustedes me entienden muy bien a dónde voy. Una ventajita, digamos. Todo lo que se trate de una manera no profesional, vamos a decirlo así, ¿sí? Bueno, eso va en contra de lo que nos va a pasar después a todos como sociedad, ¿sí? Ahí se tratan todas las políticas públicas. Imagínense a nivel nacional, a nivel estadual, de provincia, a nivel municipal. Por ejemplo, nadie va a ir a trabajar sin cobrar, así que imagínense que desde la educación, desde la seguridad, desde un puente, desde hacer un dragado de un río que después se puede llegar a inundar, desde una carretera para que sea más segura, bueno, todo se trata ahí. Si hay vicios, y a veces falta de comunicación, falta de consenso, falta de contacto, falta de humanidad en el poder político, muchas veces no se prorrogan las leyes y terminan reflejando un estadio, un momento totalmente distinto al que va a venir, al presupuesto que se hace, al supuesto previo que se hace de lo que va a pasar el año que viene. Nadie sabe lo que va a pasar el año que viene, pero no lo podés abordar con un presupuesto del año pasado. Sí, a ver, en otros países el presupuesto debiera ser la ley de leyes, ¿no? Acá funciona más como un papel, que está y que, bueno, está, y si no está, tampoco se hace mucho problema, porque es lo que viene pasando también, ¿no? Digo, todos los gobiernos hasta aquí han tenido algún momento en el que no se le... Creo que todos los gobiernos no, pero por lo menos dos que yo me acuerde, el actual y el último gobierno de Cristina Fernández, han tenido que prorrogar presupuestos a falta de acuerdos en el Congreso para justamente ponerse de acuerdo en cosas tan básicas, como por ejemplo, dónde vamos a destinar nuestros recursos para generar mayor desarrollo en nuestra población, ¿no es cierto? Bueno,
ahí es donde yo también quiero meter un concepto en el que recién te lo decía fuera del aire y que siempre quiero recalcar, que es cuando no funciona el poliedro, ¿no? Cuando no funciona todas las caras de la sociedad que tienen que funcionar, no solamente de la política, sino también de las organizaciones civiles, etcétera, justamente para aportar soluciones que se vean reflejadas justamente en esta ley de leyes, que es el presupuesto, y que después el gobierno también tenga la responsabilidad de ejecutarlo, no subejecutarlo, ni no sobre ejecutarlo, sino ejecutarlo como debe ser, y obviamente sin esperar sacar algún tipo de ventajitas, como pasa cuando se da las cuestiones de la prórroga. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando están las prórrogas, Rodrigo? Bueno, el tema de... Ahí te tiré un montón de cosas igual, no, sí, ya te volví loco. Había atajado pollo por todos lados. Pero hay una... Voy por la última que es importante. Cuando no se hace... El presupuesto es una regla donde se fijan las políticas públicas. Y eso da una... Toda regla da una cierta estabilidad, una previsión de lo que va a pasar durante un año. Obviamente, como es un supuesto previo y como hay incertidumbre con el año próximo, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe si va a haber un shock, nadie sabe realmente lo que puede pasar en el futuro con la realidad. Entonces, todas las variables están sujetas a esa, por ejemplo, la recaudación. Uh-huh. Ahora, si vos le errás a ese pronóstico, tenés que salir en el día a día a reasignar las partidas presupuestarias. Y esa reasignación de las partidas presupuestarias no siguen ese disenso, ese consenso que se genera dentro de la ley de presupuesto. O sea, no están todos pensando hacia dónde destinarlo, hacia dónde es mejor. ¿Sí? La misma ley tiene potestades para reasignar esas partidas presupuestarias. Si eso es por excepción, bueno, por eso se hace la ley. Ahora, si eso es lo cotidiano, ¿sí? Y eso es la forma de funcionamiento que tienen los gobiernos, eso está mal. Pero no está mal por la praxis, sino por el resultado. Uh-huh. Claramente el resultado de haber hecho malos presupuestos o no haber puesto toda la cabeza en el presupuesto, pero con disentimiento, o sea, pensando, enriqueciendo la ley, si no se hace eso, termina teniendo una sociedad en la que tiene tantas vulnerabilidades como, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene tantas necesidades no satisfechas como en el caso de Argentina. Sí, de hecho, después eso repercute en la quita o en la imposición de impuestos, por ejemplo, que están hechos más que nada por la cuestión más enunciativa, de decir, bueno, estoy poniendo o estoy sacando impuestos, y no tanto por, bueno, cómo repercute esto en el proyecto de desarrollo que tenemos nosotros en este presupuesto. ¿No es cierto? Digo el tema de impuestos como puede ser cualquier cosa, simplemente por decir un tema que tenemos todos a mano. Pero bueno, ¿y cuáles son las cosas que vos decís, aprovechando también lo que venía diciendo Francisco, cuáles son las cosas que no miramos nunca del presupuesto? O que debiéramos mirar por lo menos a partir de ahora. Lo que pasa es que en esa inmediatez que tiene, o en esa... dijiste una cosa de la que la rescato, vos hablabas del poliedro, y me parece un término espectacular que usa el Papa Francisco, y acá nosotros tendríamos que empezar, obviamente el poliedro es una figura que ya ha crecido en términos de espacios, dándole espacio a cada uno sin que pierda su identidad, ¿no? Pero nosotros acá tenemos espacios mucho más reducidos de diálogo que todavía no lo estamos pudiendo cumplir. Uh-huh. O sea, la misma clase política con la misma sociedad sentada, podría llegar a ser un triángulo eso, ¿sí? Y ni siquiera tenemos ese diálogo, ese control, esa necesidad de orientación. Recién hablabas de una palabra que es desarrollo, y la verdad que cuando uno le pregunta a diferentes personas qué es el desarrollo individual, te va a dar disímiles acepciones. Uh-huh. Ahora, si te dice qué es el desarrollo colectivo, qué entiende el desarrollo colectivo, te va a dar algunas aceptaciones similares, pero no quiere decir que puedan responder realmente a este tiempo y espacio. El concepto de desarrollo polisémico ha cambiado a lo largo de toda la vida del ser humano, de la humanidad. Porque si no, imagínense que podríamos haber pensado que el desarrollo era suficiente tener fuego y pintar pinturas en la caverna, y eso ya era el sumum del desarrollo del ser humano. Pero el concepto polisémico nos hace salir y hacerlo crecer y hacerlo cada vez más grande. Ahora, lo que bajo ningún punto de vista es desarrollo, tener economías desiguales.
Lo que bajo ningún punto de vista es desarrollo es tener el daño ambiental que hoy se tiene y los costos que tiene el mundo desigual por el modelo económico que se está siguiendo. Y en ese sentido, nosotros miramos ahora, por ejemplo, lo que va a ser el debate sobre el presupuesto. Dicho sea de paso, para los que no lo saben, septiembre, lo dijo Rodrigo cuando empezamos, es el mes en el que hay que presentar el presupuesto. Después creo que se vota antes de que terminen las sesiones ordinarias justamente del Congreso. Tiene que ser, obviamente, antes del próximo año que se vote. Ahora, ¿cuáles son las cosas, los puntos que tenemos que mirar, justamente agarrando de vuelta lo que decía el Papa y lo que decías vos recién, Rodrigo, para prestar atención en este presupuesto? ¿Qué cosas? A ver, tenemos el tema de las cloacas, tenemos el tema, acá hablamos ahora con tanto ese debate del RI, qué sé yo, ¿cuáles van a ser los requisitos que van a tener las empresas justamente en materia medioambiental? ¿Por dónde hay que ir, hay que poner el ojo, Rodrigo? Mira, creo que escuchando el video espectacular que es el Papa, tenemos ahí grandes puntos para tratar. El mensaje es una llamada a despertar en este letargo moral y político, dice, ¿sí? La ley de presupuesto debe ser siempre tratada con una seriedad y profundidad que exige toda la situación actual. Tiene que estar toda la situación actual ahí porque es el punto de partida que vos querés resolver y donde van a estar orientados todos los objetivos de la política pública. Sí, no puede ser pensada simplemente de una cuestión numérica, digamos. Ni con algo de hace 10 años atrás. Claro. O sea, es hoy. Es hoy, el dolor es hoy. Hay que salir a afrontar hoy. Hoy necesitas ver hoy la dengue. Hoy necesitas ver las cosas que hoy no tenemos como principales dolores. No es un conjunto solamente de números lo que presentamos, sino una declaración de intenciones, objetivos claros de a dónde queremos ir, un reflejo de hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad. Lo que pasa es que nosotros también como sociedad tenemos que ponernos en un rol de necesitamos transparencia del Estado. ¿Sí? Bueno, ¿transparencia para qué? ¿Lo vamos a mirar? Si no lo vamos a mirar, no tiene mucho sentido que cuán transparente es. ¿Sí? Entonces, si seguimos postergando este debate, ¿sí? Sigue tratándose un presupuesto como un mero trámite, ¿sí? Vamos a ver cómo lo tratamos en estos 3 meses. ¿Sí? Pensémoslo, pasémoslo por la zaranda a ver si para nosotros como sociedad se está tratando como un mero trámite. ¿Sí? O se está manejando, manipulando de alguna manera, que en definitiva detrás de todo eso no está el bien común, no está la mejor sociedad. Si es un mero trámite, se estará renunciando a la posibilidad de construir un futuro más equitativo y sostenible. No estamos escuchando el mensaje del Papa. Completamente. Es un tema, sobre todo en una época donde, es tan difícil llegar a los consensos, ¿no? De generar diálogos, generar instancias de diálogos entre la política. Muchas veces lo que termina pasando es que los gobiernos deciden. No es una cosa del destino que no haya presupuestos, sino que los presupuestos se prorrogan por una decisión del gobierno porque ve que no puede imponer su agenda ante los diferentes bloques del Congreso. Y no digo de este gobierno, digo de todos los gobiernos que han pasado por la misma situación, esperan el momento en el que tienen la mejor correlación de fuerza. Bueno, eso rompe completamente con la idea de tender puentes, rompe completamente con la idea de generar diálogos que sean superadores para poder construir una política de Estado que vaya hacia una dirección, que vaya hacia un lugar y que vaya hacia un sentido también, que me parece que es algo que tenemos que recuperar, la idea de sentido justamente para nuestra sociedad. Me parece que por ahí tenemos que buscar, ¿no, Rodrigo? Totalmente de acuerdo. Por eso esta definición de, usaste la palabra desarrollo un par de veces, decimos, ¿qué entendemos hoy, tiempo y espacio actual? ¿Qué es el desarrollo hoy como sociedad? Desde nuestro lugar, de nuestra geocultura, desde nuestra posición, ¿qué entendemos por desarrollo? Te la ligo ahora con la última palabra que te dije, que es sentido, desarrollo y sentido. Me parece que tienen que ir de la mano, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Me das pie para hablar un poco de la Universidad del Sentido que crea el Papa Francisco, del Observatorio del Sentido que estamos trabajando. Contanos un poquito de eso también. El Observatorio del Sentido se crea como una pata activa propia de todas las universidades cuando cumple el rol de extensión, cuando cumple el rol de investigación. Los observatorios, con la experiencia que tenemos de la Universidad Católica de La Plata, que nos llevó a esa peregrinación, a esta posición como de parte del Observatorio del Sentido, nos da la posibilidad de tener un vínculo territorial no pensado como un emplazamiento,
sino está pensado como un vínculo porque el pueblo tiene saberes y a partir de esos saberes le devolvemos a la universidad un rol central para entender los dolores del pueblo. ¿Sí? Entonces, pensando en esta universidad en salida que nos propone el Papa Francisco, que nos lo dicen las mismas encíclicas, cuál es el rol de las universidades hoy. ¿Sí? Y esto que estamos hablando es gran parte del rol de las universidades. La visualización y la socialización de algunos dolores, de algunas cosas que entendemos hay que ser parte del poliedro. Hay que ser un lado del poliedro diciendo, esta es nuestra visión sobre este tema tan complejo. Venimos a aportar, venimos a sumar. A mí me da la sensación con esto que decís que también urge, digamos, la necesidad, la necesidad de avanzar hacia una democracia que sea más participativa, ¿no? Donde justamente todos los lados del poliedro tengan una voz y tengan no sé si un voto, porque para eso está el Congreso, pero sí que tengan la posibilidad de expresarse y de dar su opinión en los ámbitos que corresponden, que es, por ejemplo, en el debate de comisiones de presupuesto. Yo no sé si, por ejemplo, la gente de la UCA se los ha convocado a participar del presupuesto o si se ha convocado a la gente de alguna organización civil que luche contra la pobreza o que luche contra el hambre en Argentina o por los derechos ambientales. No sé realmente si eso se toma en cuenta o no se toma en cuenta cuando se debate en el Congreso, si simplemente lo debaten en una comisión donde hay 3 o 4 contadores, uno que es economista, otro que es un abogado, y que a partir de ahí, según los regímenes políticos que cada uno tenga, deciden sobre el futuro de todos nosotros. Tendríamos que avanzar en una cosa que sea más abierta y que permita a todos juntos, digamos, generar ese poliedro también. Sí, y fíjate que si uno agarra... Me gusta cómo estamos mezclando todos los temas, porque todo tiene que ver con todo también, ¿no? Digo. Es así, es así. En la ley de presupuesto, hasta cuando uno la agarra, es totalmente compleja, grande, tediosa. Me ha tocado. Es difícil de leer, tiene planillas, bueno, es compleja. Y bueno, lamentablemente se hace así porque si no, pareciera que no se está queriendo fomentar ese debate que decís. Imagínate que les cuesta al Parlamento, a los miembros del Parlamento, discernir sobre el tema. Tiene cada uno en su bloque o en sus espacios, tiene una persona que es la que decodifica el presupuesto y hace la lectura, mientras otros realmente hacen votos a manos alzadas. Ahora, ¿la sociedad cómo ingresaría? Estoy pensando en darle para adelante a esta idea que vos tenés de decir, bueno, ¿cómo se sienta la sociedad en esta mesa? La verdad se sienta de muchas maneras. Primero, muchas veces sufriendo la ineficiencia de las políticas públicas, ¿sí? Que gran parte de las cuestiones que nos pasan salen por errores de diseño de ese estilo, ¿sí? Errores de planteamiento de objetivo. Bueno, este objetivo no era necesario plantearlo, está mal planteado, está desfasado, no responde a una cuestión de desarrollo actual de nuestro suelo. No es coherente, digamos, no es coherente con la realidad. No responde. No sé si es una cuestión, capaz que perimió, ¿sí? Hay otras urgencias. Bueno, listo, no se puso, listo. La otra cuestión que podemos estar pensando es que básicamente hay una mano ejecutora que no lo hace de buena forma. O sea, el objetivo está correcto, queremos ir allá. Ahora, la forma de hacerlo no... Es arcaica, ponele. Sí, o es mala. O es mala. No digamos, no necesita, es mala, no la lleva adelante como se esperaría que la lleve adelante, ¿sí? Entonces, hay un problema ya de instrumento y hay un problema también de objetivo. ¿Sí? Entonces, la sociedad es muy importante. ¿Por qué? Porque primero es quien recibe gran parte de todo esa política, ¿sí? Y después, porque tiene la posibilidad de decir, a mí me interesaría que en el presupuesto lo que más se discuta son estos temas, ¿sí? En algún momento tenemos que ver el desarrollo y tener también que ver los daños ambientales que se hacen. Entonces, cuando se hablan de grandes proyectos, bueno, también cuáles son los residuos pasivos que tienen esos grandes proyectos, bueno, por ejemplo, cuáles son las leyes que tratan la cuestión ambiental. Cuando se hablan de vulnerabilidades y modelos de urbanismo, bueno, cuáles son los planes de cloacas que se hacen, ¿sí? Para que realmente haga un tratamiento de esa profundidad y no quede siempre en la inmediatez, en el corto plazo,
¿sí? Y nunca en las proyectas, en las grandes obras. Son las grandes obras que cambian generaciones. Entonces, esa es también una mirada de la sociedad, del poliedro, de las organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, de universidades, bueno, pero de la sociedad también jugando ese rol protagónico. Ahí yo te agrego, te hago dos observaciones en realidad que van por mi cuenta, porque son bastante críticas con la política, que es por un lado que muchas veces no se entiende o no se explica bien el presupuesto, por una cuestión de que ahí es donde empezás a ver realmente cuáles son los intereses que hay. No voy a decir en uno u otro gobierno, sino que voy a decir en todos los gobiernos, porque prácticamente todos los gobiernos han sostenido la misma política, por ejemplo, de subvención a empresas que, viste, que no tienen por qué estar subvencionadas hoy en día, qué sé yo, el caso de, no sé, de la que tienen todos, de que tiene el QR, etcétera, y otras empresas más también que vos decís, bueno, pero esta es una multinacional, es una empresa unicornio, qué sé yo, ¿por qué estamos poniéndole, no sé, 100.000 millones de pesos a esto y no le estamos poniendo, no estamos usando estos recursos para generar una política de desarrollo urbanístico más efectiva, ¿no? ¿Por qué no redirigimos? Bueno, ahí es donde se ve también un poquito las, ¿cómo se dice? Las prioridades que tienen no uno u otro gobierno, sino todos los gobiernos en este sentido. Eso por un lado. Y por el otro lado también el tema que decíamos recién, los objetivos. A ver, una cosa es decir, bueno, nosotros vamos a poner, no sé, un 0,5% en AISA, en agua y saneamiento Argentina, para el desarrollo de cloacas, ¿no? Para que se empiecen a implementar, se empiezan a hacer más cloacas en el conurbano bonaerense o en otros países, en otras provincias, porque también quiero decir una cosa, AISA es de todo el país supuestamente, no solamente el conurbano bonaerense, que es un error histórico que tenemos con AISA. Bueno, pero si la empresa tampoco presenta un objetivo o un plan de desarrollo en el momento de discutir el presupuesto, bueno, me parece que ahí hay un faltante también. Bien, sí, creo que también ahí metemos en el medio el concepto de estabilidad. ¿Sí? ¿Cuántas de estas cosas pueden llegar a ser puestos en un papel como un proyecto de mediano plazo cuando en Argentina tenés una continua decisión de corto plazo? ¿Sí? Cuando realmente nos cuesta muchísimo pensar un año. Sí. Tener variables ciertas de acá a un año es imposible para Argentina y en otros lugares es muy fácil. ¿Sí? El tema ahí también es que eso te acota el margen de decisión, porque entonces tus decisiones son pensadas a 12 meses como mucho. Ese era el punto. Claro. Entonces, ¿cómo haces ahora para llevar a cabo un plan de obras, que ese plan de obras necesita recursos, esos recursos corresponden al gasto que vas a llevar adelante? ¿Sí? Sin tener ninguna red que tenga que ver con un endeudamiento, sin tener que tener con otro financiamiento que el recurso genuino necesario para después hacer una inversión, un aumento de la prestación de servicio. Entonces, ahí se empieza a armar un problema, si quieren, bueno, ¿cuál es dame estabilidad, dame la posibilidad de proyectar a cada 2 o 3 años, porque mientras tanto, en este juego que no le suma a nadie, ¿sí? No podemos dar las respuestas que realmente el pueblo necesita. Entonces, ahí tenemos algo para resolver. Nosotros tenemos que generar estabilidad de mediano y largo plazo. De mediano plazo, empecémoslo por ahí. La ley de presupuesto es una regla que en un año te dice lo que vamos a hacer. Ya es una estabilidad de un año. Después hay otro instrumento que nos obliga a la ley de administración financiera, es decir, hagan presupuestos plurianuales, como hacen muchos países del mundo. Nueva Zelanda tiene un presupuesto plurianual de 10 años. Entonces, las grandes obras, los proyectos de este estilo, te los ordena ahí y te los jerarquiza. Y te dice, bueno, terminamos esto, empecemos con este otro. ¿Sí? Y eso no se toca, eso son políticas de Estado. Nosotros usamos el término, pero no usamos la acción. Tal cual. Me gustó la definición. Es un tema, bueno, lo vamos a seguir durante todo el año, igualmente, el tema del presupuesto, porque lo que queda del año justamente, porque nada, arranca en septiembre, pero la discusión es larga y tediosa y está rodeada de muchos intereses también, así que tenemos el compromiso para seguirlo. Pero bueno, no sé si te queda algo más para decir del tema de presupuesto. No, tenemos todo para ver este año, tenemos 2 temas hermosos, vamos a ver tema de
Pobreza, vamos a ver, también sale a fin de año el indicador del primer semestre de pobreza. Bueno, vamos a ir... Eso, perdón, de aquí de local. Del INDEC. El INDEC. El INDEC saca el 30 de septiembre lo que sería los datos de pobreza del primer semestre. Así que vamos que a se esperan crudos, digamos, ¿no? Es representativo de la realidad en la que estamos, o sea, lamentablemente es parte de esta consecuencia de acciones que se viene llevando, de presupuestos que se vienen ejecutando, o sea, es un resultado. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a ver, más que tantos resultados, tenemos que ver cuáles son las medidas correctivas, preventivas que se están llevando adelante para resolver estos resultados. Las medidas preventivas y correctivas están en el presupuesto. Sí, que tienen que ser paliativas, por un lado, porque, bueno, la olla hay que llenarla todos los días, digamos. O sea, tienen que ser por un lado paliativas y por otro lado también de vuelta, vuelvo a caer en la misma palabra, desarrollo en un mediano y un largo plazo. Porque si no, es muy difícil. Porque si no, realmente caemos en la de, le solucionamos el tema acá de la olla o de el comedor o de este tipo de, no sé, de llevar garrafas a un lugar para que tengan acceso. Bueno, pero ahí tienen que llegar a otro tipo de políticas. No es solamente, eso es un paliativo justamente. Porque muchas veces uno piensa o la política cree que con eso ya está, con eso se resuelve o con eso se saca el problema o el reclamo de encima. Y en realidad... ahí tiene que empezar el reclamo, ¿no? Que es en lo paliativo para poder llegar a una solución integral de desarrollo y que permita justamente abordar y solucionar una de las tantas problemáticas que tiene la sociedad argentina, que es, por ejemplo, el tema de las cloacas, el tema del agua, el tema de la alimentación. No solamente la alimentación en términos de, que los comedores estén llenos. Primero que nada, nadie tiene que comer en un comedor. La gente tiene que comer en su casa con su familia. Primero que nada, ¿no? Eso es lo primero que quiero decir. Pero segundo... si vos vas a llevar comida a un comedor, si vas a tener una política en comedores para justamente tener una medida paliativa para lo que está viviendo la sociedad hoy en día, bueno, fijémonos también qué le estamos dando de comer a la gente. Porque si no nos va a terminar pasando tener una generación de chicos y chicas que estén malnutridos, que tengan algún tipo de deficiencia de salud. No sé si no se dice deficiencia de salud, pero no importa. Algún tema de salud que sea peor justamente a partir de la ingesta de alimentos que nosotros le estamos dando, de los alimentos proteicos, etcétera. Bueno, todas esas cosas tenemos que debatirlas, tenemos que empezar a darle, y el presupuesto es el lugar para debatirlos. Totalmente, por eso creo que el Papa no solo habla de la necesidad de proteger a los más pobres y a la naturaleza, sino que nos invita también a escuchar con el corazón el dolor que emana de estos lugares, ¿no? Este llamado, dice, a la empatía activa es un desafío directo a los líderes políticos y económicos que muchas veces se limitan a responder con medidas paliativas sin abordar las causas estructurales de la pobreza y la degradación ambiental. En nuestro país, la ley de presupuesto es uno de esos instrumentos que bien utilizados podría marcar la diferencia. Pero en lugar de ser una carta de navegación hacia un futuro más justo y sostenible, frecuentemente se convierte en un parche. Una serie de números y partidas que se ajustan según conveniencias políticas del momento, sin un verdadero debate sobre las prioridades que tiene el país. Creo que escribí esa síntesis como diciendo, creo que detrás de eso está nuestra gran parte del problema. Nos quedamos analizando después resultados, pero no nos damos el espacio, el lugar, la mirada desde ese poliedro para discernir, para aportar, para sumar, para mostrar las diferencias cualitativas que enriquecen en estas leyes tan importantes que después de alguna manera nos afectan a todos. Completamente. Rodrigo, nada,
Excelente columna, me encantó. Me encantó, vamos a volver a retomarla la semana que viene, el lunes que viene a las 9. Les recordamos a todas las 9 es el horario de Rodrigo Martín. Ahí empieza, cambiamos a Carlos Martín por Rodrigo Martín. No son familiares ni nada, también lo aclaramos porque tienen el mismo apellido. Pero no, nada, de verdad, es un placer tenerte acá y a nosotros también nos sirve muchísimo para aprender y bueno, y meternos más. A mí, yo te digo particularmente, a mí me jode mucho en la universidad y en otros ámbitos porque soy muy de meterme con el tema de, bueno, ¿qué es lo que dice el Papa? ¿Qué es lo que dice el Papa? Porque para mí el Papa no solamente tiene no solamente que es el argentino más importante de la historia, de nuestra historia, o el latinoamericano también podríamos decir más importante de nuestra historia, sino que además yo siento que hoy en día es la única voz que está tratando de cambiar las cosas a nivel global, ¿no? De las potencias, obviamente siempre hay voces, ¿no? Todos los países tienen sus voces. Pero a nivel global creo que es la voz que está tratando de ir a contramano de ese abismo al que nos está llevando las disputas políticas, las disputas de intereses que tiene y las desigualdades que tiene nuestro planeta. Creo que quien nos está llevando a contracorriente de ese lado, que está tratando de ir a contracorriente de eso, es el Papa Francisco, y lo nombramos recién y apareció Carlos Martín. ¿Qué pasó? Hola, Carlitos, ¿cómo andas? No me dejaste terminar la columna y te metiste así, sacatanga. Porque estaba contento porque los venía escuchando y realmente tocaron temas muy importantes. El tema del presupuesto es un tema muy trascendente, muy importante. Y la responsabilidad y los tiempos que genera esto muchas veces llevan al error a quienes son los actores. El presupuesto lo genera el Poder Ejecutivo en primera instancia. Obviamente que el Ejecutivo hace una reunión de gabinete, cada ministro dice, bueno, mirá, esto es lo que yo necesito. Ahí se dividen los porcentuales. Entonces, ¿qué pasa? Atemporalmente, las personas que una vez que está presentado el presupuesto y se votó, por ejemplo, educación. Si vos tenés en educación que está contemplado un aumento del 5% anual, ya sabés que es el 5% anual. Y después, viste, vienen los problemas. Esas discusiones hay que hacerlas antes. E informar lo que vos decías y lo que vos preguntabas de tratar de esos interrogantes, despejarlos previamente a la presentación. Pero es fantástico lo que estaban hablando, me encantó. ¿Te gustó? Qué bueno, qué bueno. Señores, ya son las 10 de la mañana, vamos con la tanda y volvemos. Muchas gracias, Rodri, de verdad, de vuelta. Para nosotros es un placer tenerte acá. Muchas gracias a todos ustedes. No, por favor. Vamos con la tandita y volvemos, quédense hasta las 12 del mediodía, seguimos haciendo Región Capital por